Feliz sábado tengan cada uno de ustedes, queridos hermanos. En esta mañana voy a entonar un himno que es el número 266. Este himno se llama Vivo por Cristo, ¿sí? Voy a retirarme la mascarilla. Confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Es en mi senda, Jesús guía fiel. Vivo por Cristo, murió pues por mí, siempre servirle, yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor, quiero siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, es tuya soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, no quiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas os llevo con gozo y amor, pues en ella la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuya soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor, quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas, hablándoles de él, y es mi deseo ser constante y fiel, ser fiel. Amén. Muchas gracias, Anita, por esa linda alabanza, ¿no? Por ese lindo himno que nos muestra, ¿cierto?, que siempre el amor del Señor está con nosotros. Muy bien, feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos. ¿Feliz sábado? Feliz sábado, Dios les bendiga.
Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente en la casa del Señor, en este día especial que Él ha asignado para que nosotros pudiésemos adorarle solamente a Él. Damos la bienvenida a cada una de las visitas que nos acompañan el día de hoy, también a los amigos que nos están viendo a través de la transmisión. Hoy día es un día bonito, ¿no? Ha salido el sol y es rico poder encontrarnos nuevamente aquí como hermanos, ¿cierto?, en el Señor. Quiero saludar afectuosamente también y de forma especial a dos amigos, ¿cierto?, que nos acompañan el día de hoy. Al hermano Job junto a su esposa, muchas gracias por estar acá presentes, que Dios les bendiga y gracias por recibir la invitación y poder estar aquí presentes, ¿no? Espero que se sientan a gusto y de todo cierto cariño reciban, ¿cierto?, el más grande afecto de nosotros como hermanos. Nos une de que nosotros adoramos al mismo Dios, al mismo Creador, y que también lo adoramos, ¿cierto?, y guardamos su santo día, el Shabbat, ¿no?, el sábado. Así que para ustedes, mis queridos hermanos, les vamos a decir Shabbat Shalom, ¿les parece? Así que hermanos, Shabbat Shalom. Muchas gracias, hermano. Y bien, también nos acompaña Javier con su pareja, ¿cierto?, y el pequeño Teo, así que muchas gracias también por estar aquí acompañándonos. Muy bien, hermanos, la hermana Hilda me pidió que pudiese compartir con ustedes lo que fue nuestra tesis, ¿ya? Y bueno, el hermano Samuel, ¿cierto?, leyó una cita que la vamos a ver a estudiar, y aquí, ¿cierto?, les voy a más que todo presentar lo que fue nuestra tesis y aprender algunas lecciones de allí. Pero antes vamos a nuevamente pedir la dirección de Dios sobre este estudio, ¿les parece? Vamos a orar, ¿cierto?, a nuestro Dios. Oremos. Amoroso buen Señor, que estás en lo alto de los cielos, Padre, nuevamente pedimos tu dirección y tu bendición sobre el estudio de tu palabra. Acompáñanos, Señor, a ver este tema tan importante, lo que es el estudio de tu palabra y también el compromiso que debemos tener con la misión. Que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros y podamos, Señor, abrir nuestros oídos a tu mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Josué capítulo 1, versículo 8, aquí se da, ¿cierto?, el ánimo, ¿cierto?, el mensaje que se le entrega, ¿cierto?, a Josué, quien era el que iba a estar a cargo ahora del pueblo de Israel. 40 años después, ahora Josué es quien tiene que llevar al pueblo de Israel hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Y él obviamente conocía cómo era el pueblo, sabían, ¿cierto?, los problemas, los conflictos que habían. Pero Dios, dentro de las muchas cosas, ¿cierto?, que le anima, ¿cierto?, le dice, ¿cierto?, a Josué, está, ¿cierto?, lo que aparece acá en el versículo 8, que también, ¿cierto?, se puede leer desde el versículo 7, pero enfoquémonos en el versículo 8, donde dice: nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren qué interesante, en ese entonces Moisés, el siervo del Señor, solamente había escrito el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y nosotros también consideramos y creemos que él también escribió el libro de Job en otra ocasión. Pero hasta ese entonces la Biblia que había, ¿cierto?, la palabra, la escritura, era el Pentateuco, la Torá, la ley del Señor. Entonces uno de los consejos que le da, ¿cierto?, Dios a Josué para que él fuese, ¿cierto?, prosperado, era de que él meditase de día y de noche en la palabra, en la ley de Jehová. En ese entonces, cuando ya, ¿cierto?, estaba construido el tabernáculo y que se tenía, ¿cierto?, toda esta estructura de poder ser llevado, una de las cosas especiales que había sido preparada para el tabernáculo era también la Torá, la palabra del Señor, en ese entonces. Entonces había una copia que estaba en manos de los sacerdotes, de los levitas, y que ellos tenían, ¿cierto?, el privilegio de poder leerla cada mañana y cada noche. Y Josué, de forma especial, se le dio, ¿cierto?, esta orden, este consejo, este mandato de parte del Señor, de que él tenía que leer y meditar en ella de día y de noche, que no se apartase su boca del libro, ¿cierto?, de la ley, para que así pudiese ser prosperado y todo le fuese bien en la gran obra que él tenía que hacer. Qué interesante, ¿no? Nosotros vamos a ver, ¿cierto?, más adelante hay muchas evidencias, ¿cierto?, hay muchos momentos en los cuales el Señor nos invita a estudiar su palabra, a meditar, ¿cierto?, en su ley. Pero ahora nos ponemos, ¿cierto?, a pensar, ¿será cierto que al leer la palabra habrá algún cambio en nosotros? ¿Será cierto que al ser conmovidos por la palabra del Señor seremos llevados a la acción? ¿Será cierto que al estudiar diligentemente, ¿cierto?, todos los actos del Creador, de su amante mano, ¿cierto?, nosotros seremos llevados a poder compartir también este mensaje, el Evangelio, con otras personas? Así fue como comenzó nuestra tesis, les quiero decir. Y les voy a presentar nuestra tesis que habla acerca de esto. Ahí está.
Nuestra tesis, queridos hermanos, yo no la hice solo, sino que la hice con un compañero, Diego Verdugo. Él también se le entregan los créditos, por supuesto. Que existe entre el culto personal y el compromiso misionero. ¿Qué les parece? Interesante propuesta, ¿no? No sé si alguno de ustedes, ¿cierto?, se ha puesto a pensar, ¿será que mientras más estudio la Biblia, más compromiso misionero tendré? ¿O será que mientras más comprendo el amor del Creador, seré llevado a compartirlo también con otras personas? Bueno, pues eso fue nuestra tesis. Entonces les quiero, ¿cierto?, compartir. Aquí está. Lo que es cierto es la base de nuestra tesis, y ahí vamos, ¿cierto?, a ir viendo diferentes cositas, ¿ya? Primero, en la Cumbre Mundial de la Iglesia Adventista realizada en Silver Spring, en Estados Unidos, en diciembre del año 2013, se indicó que en las últimas décadas se ha apreciado un descenso en el compromiso misionero de los hermanos de iglesia. Y esto ha provocado que la tasa de nuevos miembros vaya bajando de forma constante cada año. Yo les mencioné también que en una investigación que hizo otro compañero unos años atrás, él se dio cuenta de que acá en la división sudamericana, todo lo que es Sudamérica, cada año ingresan 4.000 nuevos miembros a la iglesia. Y los que salen, lamentablemente, son 5.000, incluyendo, ¿cierto?, después 2.000 más que se agregan, que son los que apostatan de la fe o que fallecen. Entonces, en simples cuentas, hay más personas que están saliendo de la iglesia que las que están entrando. Y se ha estado apreciando, se ha estado viendo un descenso en lo que es el compromiso misionero, en la ganancia de almas, en poder compartir el evangelio con otras personas. El secretario mundial de la iglesia, GTNG, junto al doctor David Trim, que son los responsables de las estadísticas de la sede mundial de la iglesia, en ese mismo año, el año 2013, pusieron de manifiesto de manera pública la preocupación que había sobre la pérdida de miembros de la iglesia en estos últimos años. Y obviamente el doctor Trim decía que estos números son muy altos. Mire lo que dice, ¿cierto?, acá otras tesis, otras investigaciones de otros teólogos en estos últimos años. Bernardo Rodríguez Triviño, en su seminario para fortalecer la vida devocional de los jóvenes de la Iglesia Adventista Central de Miami, el año 2016, él dice lo siguiente: a pesar de que existen métodos didácticos y herramientas que impulsan y motivan a hacer un culto personal, parece ser que muchos de los hermanos no realizan aún así su culto personal como tal. ¿Qué les parece? Es decir, hay herramientas, hay formas, hay métodos de estudio. El problema es que muy pocos hermanos toman esas herramientas o muy pocos hermanos aplican esas herramientas hoy en día. El pastor Daniel Alberto Ortiz Sánchez, en su tesis doctoral, ¿cierto?, él menciona lo siguiente: el servicio voluntario misionero y el incremento en la vida espiritual están relacionados entre sí y producen cambios en los estudiantes de Montemorelos. El estudio que él hizo, ¿cierto?, fue un estudio que realizó sobre estudiantes misioneros, donde él empezó, ¿cierto?, a ver si es que estos misioneros, antes de cumplir la misión, antes de hacer alguna actividad, se les enfocaba en estudiar más la Biblia, para ver si es que estaban más comprometidos con los actos, ¿cierto?, con las obras que iban a hacer. Y él dice lo siguiente: él estudió, ¿cierto?, la influencia de la devoción personal y el compromiso misionero de los jóvenes estudiantes de esa localidad y obtuvo muy buenos resultados. David Javier Pérez, en su tesis doctoral de teología, realizó la siguiente investigación sobre el crecimiento de iglesias. Y allí él declara lo siguiente: miren, las entrevistas que hizo a miembros de iglesia indicaron que las iglesias que más crecen son las que tienen un programa de oración, una espiritualidad contagiosa, realizan campañas de evangelismo, creen en el ejercicio de la amistad y están organizados en grupos o células de crecimiento, grupos pequeños. De manera indirecta, él mencionó que la espiritualidad es un factor importante en aquellas iglesias que van creciendo. Es decir, no podemos, ¿cierto?, separar la idea de iglesias crecientes de la espiritualidad, del crecimiento espiritual. Entonces eso lo realizó, ¿cierto?, una investigación muy importante que hizo allí en México. Entonces, como declaración del problema y objetivo de nuestra tesis fue la siguiente: el problema que nuestra tesis, ¿cierto?, abordó fue o quedó, ¿cierto?, sintetizada en la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación que existe entre el culto personal y el compromiso misionero de la Iglesia Adventista, ¿cierto?, de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Alto, el año 2022? Aquí nosotros cogimos una iglesia de la localidad donde nosotros nos encontramos para poder investigar, ya una iglesia que era conocida por mantenerse fiel, donde habían hermanos, ¿cierto?, muy devotos y que también terminaban, ¿cierto?, cada año, ¿cierto?, con buenos resultados. Y el objetivo, ¿cierto?, era determinar esta relación, si es que había una relación entre el culto personal y el compromiso misionero. Nuestra hipótesis era que obviamente existía una relación significativa y la hipótesis nula, ¿cierto?, es que no existía ninguna relación entre estos dos términos. Hay otras hipótesis, ¿cierto?, pero
que colocamos en nuestra tesis, pero ahora vamos a ver solamente esta. Nuestra justificación de la investigación fue la siguiente. Primero, los resultados que íbamos a tener de esta tesis iban a ser útiles para los pastores en sus labores tanto ministeriales como también en el evangelismo. También contribuiría a que los miembros de iglesia pudiesen ver la relación que existe entre la vida devocional y el compromiso misionero. Y número 3, los resultados de esta tesis podrían ser útiles para la planificación y la preparación para futuros proyectos de la evangelización de la iglesia. Entonces, obviamente encontramos varias delimitaciones en esta investigación. Primero, cierto que esta investigación se realizó solamente sobre miembros bautizados y mayores de edad que se encontraban presentes al momento de realizar esa encuesta. Obviamente no todos los miembros de lista, no todos los miembros de la iglesia estaban presentes al realizar esta encuesta. De la variable, cierto, de culto personal, nosotros estudiamos lo que era el estudio de la Biblia, la oración y el estudio del folleto de escuela sabática, dentro, cierto, de las series de esta variable. En la variable de compromiso misionero se analizaron las dimensiones de participación en actividades evangelísticas y estudios bíblicos. Y la siguiente investigación midió las variables, ¿cierto?, mediante un instrumento que fue validado previamente, el cual, ¿cierto?, se utilizó también en otras tesis. O sea, utilizamos la misma encuesta, el mismo método de investigación que ya se había aprobado, ¿cierto?, e investigado en otras tesis anteriores. Entonces, vamos, ¿cierto?, a ver el marco teórico de nuestra tesis. Primero, culto personal. Nosotros rescatamos esta tesis de Ellen White, que está, ¿cierto?, en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, donde habla de lo siguiente. Ella define qué es el culto personal. Dice así, que el culto personal es acudir a la Biblia con un espíritu dispuesto a ser enseñado y a orar, para estudiar las declaraciones como palabra de Dios. ¿Están de acuerdo con eso, no? Es la cita, ¿cierto?, que nosotros encontramos más cercana, ¿cierto?, a lo que nosotros también definimos como culto personal. Y como les mencionamos, nosotros definimos culto personal con esas variables, ¿cierto?, de oración, estudio de la Biblia, ¿cierto?, y estudio del folleto de escuela sabática, ¿ya? Dentro, ¿cierto?, de eso también podemos ir hablando de cuánto tiene que durar un culto personal efectivo y cuánto, cuáles tienen que ser las características de este, ¿ya? Pero, ¿cierto?, vamos a ver lo siguiente. Primero, vamos a ver el término oración en el Antiguo Testamento. Ahí ustedes pueden buscar algunos textos. Hay diferentes textos que se nos muestran, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la oración. Acá se puede apreciar lo importante que es para los personajes bíblicos el acto de dirigirse hacia Dios y hablar con Él en diferentes circunstancias o momentos, ya sea de conflictos, de agradecimiento, de prueba. La oración para cada uno de estos personajes que se mencionan aquí adelante fue un factor importante para hacer crecer su espiritualidad o fortalecer su devoción. La oración sin duda levanta el ánimo o motiva a realizar alguna obra, además de fortalecer la fe de quien la practica. Algunos ejemplos son la oración que hizo Jacob por liberación de su hermano Esaú en Génesis capítulo 32, versículo 9 al 12. La oración que hizo Ana por un hijo, ¿no?, donde ella, ¿cierto?, se encontraba en el santuario, se encontraba en el tabernáculo y ella derramaba su corazón delante del Señor y ella como que hablaba, pero las palabras no oían, sino que estaban dentro de ella, ¿no? También en el llamado que Dios le hace a Samuel se ve también la intención de cómo Dios se quiere comunicar hacia nosotros y cómo nosotros también tenemos que disponernos a escuchar su voz y a hablarle, ¿cierto?, dirigirse hacia Él. La oración del rey Ezequías para que Dios pudiese librar a Israel de sus enemigos en 2 Reyes capítulo 19, versículo 15 al 19. La oración que hace Jonás dentro del pez, todo, ¿cierto?, el capítulo 2 de Jonás es una oración, la oración que le hace Jonás a Dios, y la oración de Daniel confesando los pecados de su pueblo, Daniel capítulo 9, versículo 3 al 19. Estos son solamente algunos ejemplos. En la Biblia hay muchos otros ejemplos de oraciones, hay otras demostraciones de cómo el pueblo de Dios se dirigía, cómo algunos personajes hablaban con Dios a través de la oración, pero quisimos destacar estas oraciones. ¿Por qué? Porque acá estos personajes bíblicos muestran la necesidad de buscar a Dios cuando lo necesitaban. Ellos realizaban, ¿cierto?, sus oraciones de súplica, perdón, misericordia, agradecimiento y hasta realizaban votos a Dios a través de la oración. Y sin duda con esto llegamos a la conclusión de que la oración es una manera de estar en contacto y en comunión con nuestro Padre, con Dios. También la oración en el Nuevo Testamento. Acá, ¿cierto?, aparecen otras oraciones personales que fueron dirigidas, ¿cierto?, hacia Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 35, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, Lucas capítulo 18, versículo 13, Hechos capítulo 7, versículo 59 al 60. De todo esto, ¿cierto?, de todas estas oraciones que aparecen acá, se entiende que también es un elemento que no puede faltar dentro de un culto personal y que debiese también realizarse de forma temprana, en la mañana,
ya que esto también nos capacita como creyentes para afrontar los diversos desafíos que vamos enfrentando día a día. Otra característica que nosotros podemos destacar acá es que en el Nuevo Testamento aparecen estos personajes orando a Dios temprano de mañana, que es un factor cierto importante para lo que es el culto personal. El estudio de la Biblia en el Antiguo Testamento, miren, el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, lo vamos cierto a buscar, dice lo siguiente, lo pueden ver también aquí en la pantalla. Acá cierto el salmista habla acerca de cómo la palabra cierto del Señor también debe estar en nuestros corazones. Dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo, de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor, en su palabra, ¿cierto?, está su deleite, y en su ley, ¿qué cosa dice? Medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y que su hoja no se marchita, y que todo lo que hace prospera. Miren qué interesante, acá nuevamente el salmista habla de cuán bienaventurado es la persona que estudia, que medita en la palabra del Señor. Y también de forma indirecta, ¿cierto?, ya nos habla, ¿cierto?, de los frutos. Qué interesante, ¿no? El salmista no lo podía ver de forma diferente, de forma separada. Él comprendía de que el estudio de la Biblia, la meditación en la ley del Señor, en la Torá, ya de por sí daba sus frutos y hacía que uno pudiese prosperar, que una persona pudiese ser prosperada. Los personajes del Antiguo Testamento no todos poseían pergaminos o libros de la Escritura como tal, pero sí constantemente manifestaban, ¿cierto?, meditaban, en la palabra de Dios. Un ejemplo de esta práctica, ¿cierto?, era el recitar la Shemá, ¿no? La Shemá, ¿cierto?, aparece ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, que es una práctica que tienen los judíos hasta el día de hoy, que es toda la mañana, ¿cierto?, recitar estos versículos, estos versos de la palabra del Señor. Acá nosotros podemos, ¿cierto?, ver cómo el pueblo de Dios estaba comprometido a meditar en la palabra diariamente, continuamente. También estaban las asambleas, que eran las reuniones del pueblo, donde también en conjunto se estudiaban o se hacían invitaciones para buscar y adorar a Dios de una forma personal. Continuamente, en diferentes ocasiones, se le hacían llamados al pueblo de Dios para que ellos se pudiesen congregar, se pudiesen juntar y juntos, pero también de forma personal, pudiesen buscar a Dios, pudiesen, ¿cierto?, meditar en su palabra. Por ejemplo, en la mañana, ¿cierto?, habían cultos matutinos alrededor del santuario, donde los levitas, los sacerdotes, eran quienes meditaban, ¿cierto?, en la palabra, la leían a voz alta, y después, ¿cierto?, hacían una pequeña meditación de eso. Era como un culto matutino, ¿cierto?, diario que ellos realizaban. Y así, habían otras ocasiones antes de la guerra, en reuniones, ¿cierto?, donde ellos también se juntaban, ¿cierto?, a estudiar la palabra. En el Nuevo Testamento, el estudio de la Biblia se encuentra, por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos, ¿cierto?, a buscarlo. Juan capítulo 5, versículo 39. Acá, ¿cierto?, el Señor Jesús habla, ¿cierto?, a los fariseos, a los escribas, y les habla, ¿cierto?, acerca de que ellos también estudiaban, ¿cierto?, las Escrituras. Y miren lo que dice. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39, dice así: escudriñad las Escrituras. ¿Ya? Esta palabra, ¿cierto?, que aparece allí, escudriñad, realmente en el griego, en el original, no está, ¿cierto?, en un formato de orden. Ya nosotros, ¿cierto?, lo leemos así en español, escudriñad, pero eso, ¿cierto?, no está así en el original, sino que en el griego está en un participio. Ya no es una orden, sino que es un participio. Entonces, claro, exacto. La traducción correcta de este verso, ¿cierto?, que aparece ahí, de esta palabra, sería escudriñáis. Les está, ¿cierto?, hablando a los escribas, a los fariseos de allí, y les dice: ustedes estudian, ustedes escudriñan las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces acá ya Jesús nos habla, ¿cierto?, aparece este mandato, ¿no? De cierta forma lo podemos tomar también como un mandato, pero acá, ¿cierto?, se nos invita, ¿cierto?, a estudiar la Biblia. O se muestra que ya los fariseos, las personas de esa época, estudiaban la Biblia para buscar ¿qué cosa? Para buscar la vida eterna. Y es cierto lo que todos nosotros buscamos, ¿no? Tener vida, prosperidad, ¿cierto? Y también alcanzar, ¿cierto?, la eternidad junto al Señor. Entonces, acá en este pasaje se indica lo bueno que es estudiar la Biblia, y también se llama a analizar lo que dice el Antiguo Testamento acerca también de Cristo, y no a descuidar, ¿cierto?, este asunto tan importante, porque eso es lo que dice, ¿cierto?, la palabra del Señor acá. Jesús está hablando, ¿cierto?, y dicen que
los fariseos estudiaban las Escrituras porque esperaban en ellas, ¿cierto?, buscar el camino, buscar la forma, la solución de encontrar la vida eterna. Y es obviamente la Escritura quien nos habla de Cristo. Toda la Escritura, ¿cierto?, toda la palabra del Señor, toda la Biblia nos habla del Mesías, nos habla, ¿cierto?, del Señor, nos habla, ¿cierto?, acerca de Jesús. Entonces sí es importante también, como yo le mencionaba dentro de la semana de oración J, y es siempre importante cada vez que nosotros estudiamos la Biblia encontrarnos con ¿quién? Con Jesús. Porque Él es el verbo, Él es la palabra, ¿cierto?, encarnada. Él es quien aparece, ¿cierto?, en la Escritura y quien también se nos revela a nosotros a través de ella. Es, ¿cierto?, Dios personificado delante de nosotros, apareciéndose, ¿cierto?, ante la humanidad. Compromiso misionero. Miren esta cita que dice Javier Elías Torres Cóndori en su tesis también, que dice compromiso misionero, definición, importancia, teorías y dimensiones. Eso está, ¿cierto?, de su tesis, pero después lo publicó en una revista. Ahí está la revista Estrategias para el Cumplimiento de la Misión, el año 2021. Dice lo siguiente: se comprende el compromiso misionero como el acto de asumir la responsabilidad de cumplir la misión, no solamente profesando la fe, sino también llevándola a la práctica, compartiendo esta misma. Fíjense qué interesante. Compromiso misionero no es solamente ser un buen cristiano, no es solamente ser una persona y que todos nos miren, ¿no?, sino que es también compartir el mensaje que nosotros llevamos, compartir el evangelio que hacia nosotros, ¿cierto?, que a nosotros nos ha alcanzado, compartir ese mensaje, esa fe que tenemos con otras personas. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento nosotros ya encontramos el compromiso misionero. Siempre nosotros hablamos de que como iglesia, nuestro compromiso misionero está en el mensaje de los 3 ángeles, de que ahí es cierto, está plasmada nuestra misión, el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Pero ya desde el Antiguo Testamento, ya desde el Génesis, desde el principio, ya se nos muestra la misión que nosotros debemos ir haciendo. Por ejemplo, acá, ¿cierto?, René Padilla, en Bases Bíblicas para la Misión, Perspectivas Latinoamericanas, él dice lo siguiente: el compromiso con la misión tiene como punto de partida la creación del ser humano. Este tiene el deber de señorear lo creado y a su vez el compromiso de conservar la tierra. ¿Qué fue lo que le dijo, cierto? ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio, cierto, a Adán cuando lo colocó en el Edén? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Sí, tenía que, primero, cierto, ¿qué tenía que hacer ahí en el jardín del Edén? Por algo lo colocó allí, ¿no? ¿Qué tenía que hacer ahí? Labrar y cuidar la tierra, ¿no? Y después, cierto, la pareja le da, cierto, el orden, la misión de fructificarse, cierto, multiplicarse y llenar la tierra. Y también sojuzgarla, ¿cierto? Señorear todo lo creado. Entonces, ya desde el principio, desde el Génesis, Dios le da una tarea al hombre, le da una misión. Por ejemplo, ¿cuál fue la tarea de Noé? ¿Qué es lo que Dios le dice, cierto, a Noé? ¿Qué es lo que tenía que hacer él? Él tenía, ¿qué cosa? Construir un arca, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Predicar el mensaje, ¿no? Invitar a aquellas personas que estaban, ¿cierto?, ahí dentro de los pecados, ¿cierto?, inmiscuidos, ¿cierto?, de la maldad del mundo, a que pudiesen, ¿cierto?, nuevamente volver a Dios, dejar sus pecados y entrar en el arca. Esa fue la tarea que él hizo. Él no solamente se colocó, ¿cierto?, se esmeró, ¿cierto?, y trabajó en construir un arca, sino que cada vez que tenía tiempo, que descansaba, ¿qué es lo que hacía? Le predicaba a las demás personas. Les comentaba, ¿cierto?, el mensaje que había recibido parte del Señor. Les decía cuál era la orden que él tenía. La profecía que el Señor le había dado de que iba a venir un diluvio. Y por lo tanto, ¿cierto?, él también compartía también el mensaje que había recibido con otras personas en su tiempo. Por ejemplo, Abraham. ¿Cuál fue la tarea, cierto? O cuál fue, por así decirlo, la misión de Abraham. ¿Qué es lo que le dijo Dios cuando lo llamó? Dijo que de él, ¿cierto?, de Abraham, Dios le dijo, ¿cierto?, que él iba a ser una nación grande y que a través de su familia Dios iba a bendecir a las demás familias de la tierra. Exacto, iba a bendecir las naciones. El pueblo de Israel, ¿cuál era la misión del pueblo de Israel? Ellos tenían que ser un pueblo ejemplar, un pueblo distinguido entre las demás naciones. Por eso Dios, ¿cierto?, coloca su señal con ellos. Le da, cierto, su ley para que se comporten diferente a los otros pueblos, le da, cierto, sus mandamientos, le da, cierto, sus reglas, sus normas, y también, cierto, coloca sobre ellos su bendición para que pudiesen ser diferenciados de los demás pueblos, de las demás naciones que habían en ese entonces. O sea, podemos ver que en todo el Antiguo Testamento Dios constantemente, ¿cierto?, va dando misiones, va dando ciertos trabajos al pueblo de Dios, a sus hijos. Les va dando una tarea, una misión que cumplir. Sin duda, ¿cierto?, Dios toma a su pueblo para que ellos puedan ser ejemplo en conducta, puedan compartir con otros, puedan predicar y así también puedan dar a conocer a Dios hacia las demás personas. ¿Se dan cuenta?
Ángel Manuel Rodríguez indica lo siguiente, que el que pertenecieran a un reino de sacerdotes, hablando del pueblo de Israel, significaba que el papel de mediador en favor de otras naciones debía estar en las manos del pueblo de Israel, y que además tenía la función de atraer a la gente al Dios verdadero. Es por eso, ¿cierto?, que el pueblo de Israel, cuando entra a Canaán, cuando va conquistando, ¿cierto?, la tierra prometida, ¿qué es lo primero que empiezan a hacer las otras naciones? Los empiezan a conocer por sus actos, por sus maravillas, por los milagros. Este es el pueblo, ¿cierto?, que durante la noche tienen una columna de fuego delante de ellos que los calienta, y durante el día abrasador, cuando vinieron por el desierto, tenían una columna, ¿cierto?, una nube, ¿cierto?, que los abrigaba del calor. Entonces eran conocidos dentro del pueblo, ¿cierto?, de Canaán, dentro de las otras naciones eran conocidos los israelitas por ser los hijos del Dios viviente, por ser los hijos del Dios del cielo. En el Nuevo Testamento nosotros también encontramos el compromiso misionero claramente. El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, en el tomo 7, la página 362, dice lo siguiente: Jesús se refiere a la misión que aparece allí en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que ese, ¿cierto?, tiene que ser nuestro pasaje, ¿cierto?, nuestra gran comisión, como nosotros la conocemos. Este pasaje se nos dice que además de esparcir la palabra, no solo, ¿cierto?, a algunos, sino que a todos, nosotros, ¿cierto?, ¿qué tenemos que hacer? Colocar, ¿cierto?, de cierta manera, una religión que asume un carácter internacional, es decir, el pueblo ahora se expande, el mensaje, ¿cierto?, llega también a los gentiles, a toda tribu, ¿cierto?, nación, pueblo y lengua, a toda persona, ¿cierto?, a todo ser creado tiene que llegar el mensaje. Ese es el mandato, ¿cierto?, que ahora da el Señor en el Nuevo Testamento. Y Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 17, se encuentra predicando de forma pública, constantemente, ¿cierto?, predicaba en las sinagogas, discutía, ¿cierto?, en las plazas, y eso es una demostración también de lo que nosotros también tenemos que hacer, que es el evangelismo público. Acá, ¿cierto?, se nos ayuda a comprender de que también tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder participar en evangelismos públicos. Es decir, no solamente predicar hacia adentro de la iglesia, sino también hacia afuera, hacia las demás personas, aquellas personas que de otra manera, ¿cierto?, no podrían ser alcanzadas, que no vienen a la iglesia, sino que están allá afuera, que están en sus casas, que están en sus trabajos. A ellos también tenemos que de una u otra manera alcanzarlos y buscar, ¿cierto?, la forma, los métodos, ¿cierto?, poder llegar, hacer llevar, ¿cierto?, el mensaje a esas personas. La predicación es parte fundamental del compromiso misionero y debe ser realizada de forma constante y de igual forma como lo hacía Felipe, uno de los 7, ¿no?, que se menciona en el libro de los Hechos, que tiene, ¿cierto?, que contender, ¿qué cosa? A Cristo. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles, los primeros discípulos? ¿A quiénes presentaban? A Cristo vivo, resucitado, ¿cierto?, y que estaba pronto a venir. Eso es lo que dice, ¿cierto?, Pablo, ¿no?, que es también la base fundamental de nuestra predicación. El Evangelio es el Señor Jesús. Ellen White, hablando del compromiso misionero, también destaca ciertas cosas, y yo quiero, ¿cierto?, destacar estas dos citas que aparecen acá. Acá en Testimonio para la Iglesia, volumen 6, página 37, dice lo siguiente: la relación que tienen los feligreses con el compromiso misionero es fundamental en el progreso de la predicación del Evangelio. Aquí, ¿cierto?, ella afirma e indica que la iglesia tiene que revivir un espíritu misionero. Es decir, falta, ¿cierto?, misioneros dentro de nuestra iglesia. La iglesia tiene que ser reavivada, ¿cierto?, con un espíritu de misión, dispuesta a poder cumplir la misión en estos tiempos. Y en Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 127, dice que todo verdadero cristiano ha de poseer un espíritu misionero, porque el ser cristiano es ser como Cristo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que nuevamente reivindicar, ¿cierto?, ese carácter, esa imagen de Jesús, que era un carácter, ¿cierto?, una imagen misionera hacia el mundo, hacia las demás personas. Otros autores también hablan acerca de esto. José Luis Reyes Aguilar dice lo siguiente, que un cristiano comprometido refleja en su vida práctica que está verdaderamente conectado con Dios. Y Felísimo Martínez Díaz dice, procura, ¿cierto?, un cristiano hacer la voluntad de Dios, es hacer realidad la vida cristiana, comprometerse a hacer verdad, verificar la propia fe que profesamos, es tener el cuerpo, hacer realidad la verdad, la vida, ¿cierto?, cristiana. ¿Se dan cuenta? O sea, no podemos comprender la idea de vivir como cristianos, de tener, ¿cierto?, o tener un estilo de vida cristiano, comportarnos como cristianos, si no compartimos el mensaje, si no vamos a las aldeas, si no compartimos con aquellas personas que lo necesitan, si no sanamos enfermos, si no visitamos a los que están desvalidos, si no hacemos lo mismo que hacía el Señor Jesús.
Es en eso, ¿cierto?, lo que se basa nuestra fe, ¿no? En seguir el ejemplo, ¿cierto?, el carácter de Jesús. Entonces, nuestra metodología, nuestro estudio fue el siguiente. Nuestra investigación fue de un enfoque cuantitativo a través de un instrumento validado, una encuesta, del cual, ¿cierto?, se obtuvieron los datos numéricos. Fue de alcance descriptivo, ya que los datos obtenidos por el instrumento describieron las variables y las dimensiones a través de sus indicadores, y también fue correlacional, porque se buscó relacionar la variable culto personal con compromiso misionero, y para ello, ¿cierto?, se aplicaron pruebas estadísticas sobre los resultados que obtuvimos de esta encuesta. La investigación, ¿cierto?, fue de diseño no experimental, ya que el objetivo de esta tesis no fue intervenir entre las variables, es decir, nosotros fuimos de sorpresa a esta iglesia y realizamos la encuesta para que ellos, ¿cierto?, obviamente pudiesen responder con la verdad y con la realidad que tenían en ese entonces. Y también la investigación fue de corte transversal, ya que debido a esto, ¿cierto?, se obtuvieron datos a través de, ¿cierto?, de la encuesta en un momento puntual. Es decir, en un día, ¿cierto?, nos encargamos de obtener estos datos y de obtener, ¿cierto?, la mayor cantidad de datos posibles. Ese día cuando nosotros fuimos, habían alrededor de unas 43 personas presentes en esa iglesia. Recibimos, ¿cierto?, los datos de 34 personas, ya que algunos de estas personas que estaban allí presentes eran visitas, otros eran niños o personas que todavía no estaban bautizadas. Entonces solamente recopilamos los datos de aquellas personas, ¿cierto?, que estaban bautizadas y que eran mayores de 18 años. Entonces, aquí, ¿cierto?, como les mencioné, aplicamos, ¿cierto?, el instrumento de manera presencial en la iglesia del Alto, en Chillán Viejo. El momento que se eligió para aplicarla, ¿cierto?, fue después de la lección de escuela sabática, donde el anciano de turno nos apartó un tiempo para poder, ¿cierto?, explicar la encuesta y también para poder aplicarla. Se dieron las directrices de que cada persona tenía que responder de forma voluntaria, de que obviamente tenía que responder con la verdad, con la realidad, ¿cierto?, que ellos tenían, no con respuestas idealistas, y que todas, ¿cierto?, las respuestas iban a estar en completa y segura confidencialidad para motivos de la investigación, ¿ya? Y los que respondieron la encuesta fueron tantos hermanos de iglesia como también líderes de iglesia. Y ahí nosotros podemos recalcar también algunas cositas importantes. Acá están los permisos. Nosotros obviamente pedimos permiso al pastor distrital, a los líderes de iglesia y también, ¿cierto?, al investigador Jeremías Barahona, quien ya había realizado, ¿cierto?, esta investigación en otra iglesia. Le dimos, ¿cierto?, la autorización para utilizar su mismo instrumento, la misma, ¿cierto?, encuesta. Acá, ¿cierto?, está la encuesta. Fue una encuesta de 60 preguntas, ahí, ¿cierto?, con los datos y también, ¿cierto?, con una tabla, ¿cierto?, que estaba basada, ¿cierto?, en números o en calidad, ¿ya? Fue también, ¿cierto?, cualitativa, ¿cierto?, las respuestas que nosotros recibimos. Entonces, ahora vamos a los análisis de datos. Cuando nosotros realizamos, ¿cierto?, esta investigación, la analizamos en base a un programa, ¿cierto?, que se llamaba IBMS, o sea, IBM SPS Statistics 25.0, que es un programa, ¿cierto?, que nos ayuda, ¿cierto?, a ver de forma estadística los números y poder, ¿cierto?, ver si es que había alguna relación o interconexión entre las respuestas que nosotros recibimos. Cabe destacar que esta iglesia que nosotros encuestamos, que entrevistamos, la mayoría de las personas que estaban encuestadas eran personas mujeres, ¿ya? Había ahí, no veo bien, un 53.13% de personas, ¿cierto?, que eran del sexo femenino, es decir, que es algo, ¿cierto?, es algo que se repite en la mayoría de las iglesias, que siempre en las iglesias adventistas hay más presencia de mujeres, y también dentro de lo que es el liderazgo también había más líderes mujeres que hombres, ¿ya? Es un dato importante para lo que es análisis futuros. En lo que fueron los análisis de datos, primero analizamos, ¿cierto?, y vimos el nivel de culto personal, y cabe destacar lo siguiente, hermanos. Esta encuesta tenía 4 niveles de calidad. Era, ¿cierto?, deficiente, regular, bueno y excelente. Y resulta que esta iglesia que nosotros entrevistamos tenía un nivel bueno y excelente. Es decir, que los miembros de iglesia que nosotros encuestamos, ninguno de ellos nunca en la semana estudiaba la Biblia, sino que todos se daban su tiempo y mayoritariamente más de 3 o 4 días a la semana estudiaban, ¿cierto?, se daban el tiempo para estudiar la Biblia. Estudiaban su folleto de escuela sabática, incluso más de la mitad de los hermanos estudiaban más de una vez al día la Biblia. Entonces nos muestra, ¿cierto?, la devoción que tienen nuestros hermanos. Por eso terminamos recopilando datos de nivel de culto personal bueno y en su mayoría excelente, con un 65.63% de los miembros de iglesia. Es decir, los hermanos que nosotros encuestamos, entrevistamos, que eran también de rango etario mayores,
eran adultos, jubilados, ¿cierto? La mayoría de ellos, casi no habían jóvenes. Los hermanos adultos eran muy buenos para estudiar la Biblia. La mayoría casi estudiaba 7 su lección y buscaban ciertos momentos para estudiar, ¿cierto? La Biblia, incluso más de una vez al día. En cuanto a lo que es compromiso misionero, se vieron, ¿cierto?, las variables. Si es que ellos ayudaban, ¿cierto?, en alguna campaña como Semana Santa, Navidad, ¿cierto?, semanas de evangelismo, también si es que ellos daban estudios bíblicos, o si es que en estos años que ellos llevaban en la iglesia, habían llevado a una persona, ¿cierto?, a los pies de Jesús. Entonces se recopilaron los siguientes datos. La mayoría de los datos, ¿cierto?, la cantidad, ¿cierto?, mayoritaria cayó, ¿cierto?, en la calidad de bueno, que son 34.38%, es decir, los hermanos en sí eran buenos, también comprometidos en la misión, participaban en campañas, ayudaban, ¿cierto?, a realizar campañas de evangelismo, ya sea proyectos Caleb, Semana Santa, Semana de Evangelismo, y también muchos de ellos daban estudios bíblicos o ya habían llevado personas a los pies de Jesús. Entonces esos fueron los datos, ¿cierto?, que nosotros analizamos. Haciendo una correlación entre ellos, los investigamos, ¿cierto?, los analizamos según lo que fue el programa de Rod Spearman, y resultó en lo siguiente: la correlación que existe entre el culto personal y compromiso misionero de esos hermanos de iglesia quedó aquí plasmada, que había un 0.794% de correlación entre culto personal y compromiso misionero. ¿Qué les parece? Es decir, en síntesis, nuestra investigación arrojó los resultados de que los hermanos que más estudiaban la Biblia son los que más dan estudios bíblicos. Aquellos hermanos que más buscan, ¿cierto?, al Señor a través de la oración, a través del estudio de la Biblia o a través del estudio del folleto de escuela sabática, son los que más comprometidos están con la misión. Son los que más participaban, ¿cierto?, en las actividades y obras de la iglesia, en Semana Santa, en campañas de evangelismo, o en también quienes daban estudios bíblicos y también quienes en estos años habían llevado personas al bautismo. Interesante, ¿no? Entonces podemos, ¿cierto?, concluir que a mayor culto personal, mayor compromiso misionero. Eso fue, ¿cierto?, la conclusión que nosotros llegamos, donde se quedó, ¿cierto?, comprobada la hipótesis 1 que nosotros teníamos, de que mientras más culto personal haya en la iglesia, los miembros de la iglesia, mayor será el compromiso misionero. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Interesante nuestra investigación, ¿no? Sin duda, ¿cierto?, quedó plasmado, ¿cierto?, quedó reflejado de que hoy día, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer como líderes de iglesia especialmente? Buscar que los miembros de iglesia puedan aumentar su comunión con el Señor, puedan buscar la forma, utilizar los métodos que la iglesia ya tiene para poder aumentar su culto personal. Y de esa forma, ¿cierto?, será algo innegable, será, ¿cierto?, algo paulatino, será, ¿cierto?, algo continuo de que ellos van a terminar cumpliendo la misión. Si hoy día nosotros nos preguntamos, ¿cierto?, nos vemos, ¿cierto?, en las estadísticas, nos vemos en los números, ¿por qué es que son más los miembros que se van de la iglesia que los que entran? ¿Qué tenemos que hacer para aumentar el compromiso misionero, para hacer de que los hermanos se comprometan en la actividad de la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar que ellos puedan buscar de manera personal al Señor, que ellos puedan estudiar la Biblia, que ellos puedan, ¿cierto?, comprometerse a estudiar día a día la Biblia, que ellos puedan estudiar el folleto de escuela sabática, buscar momentos de oración y buscar ciertos momentos para estudiar y meditar en la palabra. Entonces esto, ¿cierto?, fue la conclusión de nuestra tesis. Nuestras recomendaciones para las siguientes investigaciones fueron las siguientes: que se realizara esta misma investigación en otras iglesias para ver si es que en otras iglesias también se presentaba lo mismo. Había más o menos unas 9 tesis que venían detrás de nosotros que iban indicando lo mismo, que indicaban, ¿cierto?, que el factor de permanencia en los jóvenes de la iglesia era el estudio de la Biblia, que, ¿cierto?, el factor para evitar la disidencia o ideas extrañas, falsas doctrinas o creencias dentro de la iglesia era el estudio de la Biblia, y así. Entonces invitamos a que otros teólogos, otras personas a futuro pudiesen hacer otras investigaciones buscando diferentes resultados en otras iglesias. También invitamos a investigar más acerca de la variable del estudio de espíritu y profecía, que estaba allí también en la encuesta, pero que lo pudiesen colocar como una variable aparte, para ver si es que el estudio del espíritu y profecía o el estudio de algunos libros complementarios ayudaba más en lo que es también el cumplimiento de la misión. Y también aplicar, ¿cierto?, la variable de estudio de libros complementarios, eso ya lo mencioné. Realizar también un proyecto práctico de capacitación acerca de cómo realizar un culto personal de excelencia en una iglesia y posteriormente analizar los datos nuevamente para poder comprobar si es que se cumple la hipótesis número 1, ¿no?
Entonces esto, ¿cierto?, fue nuestra tesis, lo que concluimos y lo que realizamos, ¿cierto?, en nuestra investigación. Entonces quedó, ¿cierto?, plasmado lo que fue, ¿cierto?, nuestra investigación. Entonces, más que todo, eso era, ¿cierto?, lo que queríamos compartir con ustedes, queridos hermanos. Entonces, ¿qué quedó de manifiesto? De que hoy más que nunca, para poder cumplir la misión, antes de prepararnos, antes de buscar buenas capacitaciones, antes, ¿cierto?, de buscar los métodos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar más la Biblia. Si queremos cumplir la misión que tenemos, ¿cierto?, hoy día, si queremos, ¿cierto?, hacer llegar el mensaje a otras personas, primero, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios, para poder ser convertidos por ella. Porque ¿de qué manera, cierto? ¿Cómo vamos a convertir a otras personas? ¿Cómo, cierto? A través del Espíritu Santo, a través, cierto, de la palabra, vamos a ayudar a que otras personas se conviertan si primero nosotros no estamos convertidos. Si nosotros todavía tenemos un carácter duro, difícil, ¿qué tenemos que hacer? Encontrarnos con el Señor en la palabra, en las Escrituras. Debemos, cierto, como pueblo de Dios, en estos últimos tiempos, buscar más al Señor en la oración, en el estudio, cierto, de su palabra. Y también hay otros métodos, otras formas, como el estudio de la escuela sabática, el espíritu de profecía, libros complementarios que nos ayudan en el estudio de la Biblia. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, especialmente a los líderes de iglesia, ¿qué es lo que debemos buscar hoy día, cierto, para ayudar a nuestros miembros, para que estos puedan, cierto, cumplir la misión? Buscar formas, métodos, para que ellos de forma personal puedan buscar al Señor diariamente, para que ellos puedan estudiar su Biblia todos los días, para que ellos puedan estudiar el folleto de escuela sabática, para que ellos se puedan encontrar con el Señor a través de la oración. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros tenemos, cierto, un plan. Ya les mencionamos, cierto, que hay herramientas, uno busca en internet y hay muchas herramientas para poder comprender, estudiar bien la Biblia, y para eso, cierto, nos disponemos de hacer lo siguiente. El día domingo queremos hacer una capacitación acerca de cómo estudiar la Biblia. Puede ser de que en algún momento cuando nosotros estudiemos, cuando vayamos, cierto, por algunos pasajes, no comprendamos bien el mensaje o nos podamos, cierto, encontrar con diferentes aplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo estudiar bien la Biblia? Eso, cierto, lo queremos hacer el día domingo a las 7:30. Queremos hacer una capacitación vía Zoom para que podamos, cierto, ponerla en práctica, para que antes de leer, cierto, antes de estudiar, nosotros podamos comprender cómo hacer bien un culto personal, ¿comprenden? Y que así, cierto, lo podamos ir realizando diariamente y que de forma, cierto, continua, de forma, cierto, seguida, pueda, cierto, venir el cumplir la misión de parte de nuestros corazones. Y así también podamos, de cierta manera, apresurar el encuentro con nuestro Señor. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, eso fue, cierto, la presentación de lo que fue nuestra investigación que queríamos compartir con ustedes. Y como les menciono, cierto, queremos invitarlos para que el día domingo se puedan conectar a través de Zoom para una capacitación acerca de cómo realizar un buen culto personal, según la investigación que hemos hecho, en base a ciertas otras herramientas que podemos tener y cómo, cierto, utilizar las herramientas que se han dispuesto para estudiar bien la Biblia. ¿Les parece? Para que así de esta manera podamos, cierto, traer, cierto, más lo que es el trabajo de nuestra vida diaria, poder comprender más cosas y también poder ayudar a cumplir la misión. Así que eso, mis queridos hermanos, ¿están comprometidos? ¿Les gustaría, cierto, participar de esta capacitación? Amén. Muy bien, entonces el día domingo, cierto, los esperamos para que podamos reunirnos por Zoom y ver, cierto, esta capacitación acerca de cómo tener un buen culto personal. Así que eso, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a poder tener una fuerte comunión con Él y de allí saldrá, cierto, de nuestros corazones el poder cumplir también la misión. Eso. Muy bien, hermanos, estamos culminando después de escuchar a nuestro hermano Felipe de todo lo que él pudo investigar para su tesis. Vamos a culminar cantando las estrofas del himno 208, Santa Biblia. Eres sorpresa.
Oremos. Amoroso Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por el privilegio que tenemos hoy de poder comprenderla, estudiarla, Señor. Ayúdanos a que cada día, cada mañana, Señor, nos levantemos, no nos olvidemos, Señor, de encontrarnos contigo a través de las Escrituras, a través de la oración, a través de un culto agradable hacia ti. Que cada día, Señor, podamos buscarte para así poder comprender más acerca de ti y que así también podamos comprender lo importante que es la misión para el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder utilizar las herramientas, los métodos que hoy día nos entregas para poder estudiar bien tu palabra, para poder comprender la sana doctrina y también para que así podamos, cierto, ser enternecidos por tu mensaje y también llevarlo a otras personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.